Claro que sí, y son las 12 y es el momento de recibir a los verdaderos... Ayer parecía que ganaron todos. Ayer parecía que ganaron absolutamente todos, pero no ganaron todos, ganaron dos en particular. Y son amigos nuestros. ¿Sabés quiénes son? ¿Quiénes son? Son Santiago Giorgetta, Manuel Zunino, directores asociados de la consultora Proyección, que la volvieron a clavar en el ángulo. Tomá, consultoría que hace 60 años que estás y no pegaste ni 2 elecciones. Ellos tienen 3 elecciones. 2 las clavaron en el ángulo en todos los números y son nuestros amigos. ¿Cómo están, amiguitos campeones? Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Me gusta que te pongas un pizarrón de fondo, Manu, Bien, porque pareces está- profesor de química sí, y muy... te sube el, Claro. el piné. Re Heisenberg estoy. Bastante Heisenberg. Sí, la verdad es que sí. Che, chiquis, Pero nada que ver. felicitaciones, amigos. Felicitaciones por el laburo, loco. Gracias, Pato. Gracias, Augusto. Gracias. No la trosqueen hoy, por favor. Ya podemos volver No, hoy a es otro modo, peronizarlo. volvemos a la normalidad. Gracias. Sí, sí. Bien. Muchachos, para trasquearla pongan la 530. Igual para ojo, tampoco nos creamos que fue un super triunfo, No. que ya está todo, no. No. Charlemos. A ver, No. a ver. No es un cheque en blanco, viejo, no es un cheque Profundice, en blanco. profundice. Me gusta. Desarrolle. Me gusta. Necesito sus análisis. Hicieron, bueno, un informe a partir de los resultados que tuvimos en las elecciones, comparándolo también con el análisis que ustedes habían hecho, tanto en ciudad como en provincia, donde Sí. evidentemente el análisis que habían hecho y el laburo que habían hecho era realmente preciso. El +/-2 que hicieron de cada uno de los Ajá. números se cumplió a rajatabla. ¿Qué podemos ver después de tener los resultados de las elecciones ya en la mano? Perdón, Pato, ¿cómo llegaste a verlo? ¿No se te llenó de humo la habitación cuando le abriste el PDF ese? No, ¿sabés que no? Porque tengo un extractor, me mudé. Y tengo un extractor que Ah, la sí. rompe. Sí. Por las dudas, yo cada vez que Orlando Ferreres, por ejemplo, Bien. ahí ya es otra historia. ¿entendés? Otro plan. Sí. Si no, pregúntale al gato silvestre. No, bueno, pero se cumplió el análisis que hacíamos, sobre todo el Ese escenario aspecto más optimista. Sí, sí. Veíamos que se podía recuperar en los que no habían ido a votar. La verdad que la pegamos, para hacer un poquito de autobombo, hasta en el nivel de participación. Estimábamos, a partir de las encuestas que teníamos, 73%, y eso permitía que se achique la distancia, pero no dar la vuelta a la elección. Sí. Pasó eso. Habría que ver, uno puede imaginar que si de haber más participación, si hubiese habido más participación, quizás hasta se podía cortar la distancia o revertir. Sí. Pero bueno, no lo sabemos, tampoco podemos afirmarlo. Lo que sí esperábamos este nivel de participación y un ajuste de la diferencia en provincia de Buenos Aires, que fue uno de los lugares donde medimos, el otro era la ciudad. Bien, bien. ¿Hay un análisis personal que ustedes tengan con respecto a lo que sucedió? ¿Qué es lo que permite que haya esta remontada? ¿Qué es lo que mandó a esa gente que no había votado a votar? El susto de ver a los opositores salir a hablar como si ya hubieran ganado, recordar quizás con tanta presencia de Mauricio Macri en los últimos días de la campaña, en las últimas semanas, tan presente hablando en los medios, quizá ese recuerdo a la gente de la última gestión de Cambiemos la sacó a la calle. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Sí, yo creo que va por ahí. Es lo que veníamos diciendo. Acá lo charlamos a calzón quitado, digámoslo así. La presencia de Mauricio Macri reafloraba lo que fue la gestión de él, la desastrosa gestión. Iba a impulsar que ese electorado que había decidido, hasta cuidando al gobierno, no participar en la elección para no votar a otras opciones, se volcó, no de una forma contundente como esperaban algunos guarismos del 75, 76% de participación, que por ahí eso sí hubiese permitido ganar la elección en la provincia, pero se volcó a votar para darle un apoyo más al Frente de Todos, que no le permite ganar en la grilla de porcentual, pero le permitió la provincia de Buenos Aires recuperar el Senado, que está en manos de Cambiemos, mantener la primera minoría en la Cámara de Diputados y salir fortalecidos de lo que había sido un golpe durísimo en La Paso. Eso, y además, lo que decía recién Pato, el discurso de la oposición yendo tan a fondo sobre el gobierno, solamente por haber ganado una Paso en las legislativas, para mí afloró esa duda de los que habían sido votantes del Frente de Todos, para ponerle un freno a la intentona de la oposición de llevarse por delante al gobierno. Me parece que ese es el principal eje del por qué se aumentó el caudal electoral. Después hubo medidas
que el gobierno esbozó con realizar, pero me parece que lo más importante y que Manu lo destaca siempre es el control de precios realizado por Roberto Feletti. Me parece que esas discusiones y la discusión que tomó Alberto en el último tiempo de confrontar con el FMI fue lo que también llevó a que se levante la elección. Total. Quizás hasta por ahí 10 días antes de las PASO no aparecía un responsable, sobre todo de la situación económica. La gente estaba demandando que se resuelvan las cuestiones económicas, pero el gobierno no encontraba cómo explicar por qué no se podían resolver esas cuestiones económicas. Volviendo a poner sobre la mesa a Mauricio Macri, que subió solo, ¿no? Sí. O se lo incentivó un poco, al FMI y a los formadores de precios, se empieza de alguna manera a construir un relato que dice o que muestra cuáles son los obstáculos que hay que enfrentar. Bien. Y un gobierno con mucha más firmeza y más actitud para enfrentarlos. Hasta ese momento no había una construcción de responsabilidades, una atribución de responsabilidades, y quedaba como único responsable el gobierno nacional. Eso me parece que empezó a cambiar a partir de los últimos 20 días, previo a la elección. Lo de Feletti es un caso paradigmático en ese sentido, y el control de precios en general, y es el rumbo que marcó Alberto Fernández o que viene señalando desde su discurso del domingo, que creo que es lo que está pidiendo su electorado, lo que pide su electorado, lo que esperaba su electorado de 2019, así que si ese va a ser el rumbo, si se va a profundizar ese rumbo, creo que al gobierno le puede ir mucho mejor para adelante. Total. Así todo, digo, hay una tercera fuerza que ganó un montón de lugar. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, Milei sumó 5 puntos más de lo que había sido en las PASO. Y así entendemos también que hay un 64% de la ciudad de Buenos Aires que vota a la derecha y la extrema derecha. ¿Qué onda con eso? Son los mismos votantes que votaron junto a Lustó y a Horacio Rodríguez Larreta en su momento. Mira. O a Carrió el 62%. Perdón, no nos tiene que sorprender, primero no nos sorprendió el crecimiento de Milei porque lo teníamos muy bien registrado en nuestros informes. Sí, sí. Qué flor que me tiré, perdón, ¿eh? Sí, no, está muy muy bien. bien, Está bien, nosotros hicimos silencio porque si querían agregar, claro. agregar algo ahí, un poco de Pero chimichurri. silencio- Con decimales, claro. Un acierto milimétrico. En la capital federal, cuando uno se pregunta de dónde son los votantes de Milei, es muy claro dónde son. Son del macrismo. Es más, son más que votantes del espacio de Lustó o del radicalismo, son votantes del macrismo desencantados con ellos. Con ellos Que me mismos. parece También puede haber, Santi, una proporción chiquita de votantes del Frente de Todos, 2 o 3 puntos de votantes de 2019 que no están conformes tampoco con lo que hizo el gobierno hasta acá. Lo hablábamos y fíjate que el Frente de Todos pierde por los dos extremos, pierde por el extremo de la derecha y por el extremo izquierda en la capital federal. Sí, total. Pero porque el espacio del Frente de Todos, el PJ Capital, la verdad que es muy difícil de que enamore a la juventud, que con el que mayor se representa a estos dos sectores, tanto el Frente de Izquierda como en ese sentido el experto. No, Milei, perdón. Sí, claro. Me parece que ahí tiene que haber un cambio bastante importante en la tónica que tiene que darle Leandro Santoro y consolidarse como líder, porque yo creo que si no hubiese sido por Leandro Santoro, la elección en la capital no hubiese sido tan satisfactoria para el Frente de Todos, que como dijo él, fue la mejor elección legislativa de la historia del kirchnerismo. Sí, sí. En la ciudad de Buenos Aires sacó 25 puntos. ¿Quién había sacado más hasta acá? ¿Filmus? ¿23? No. En una legislativa no. En una nadie. legislativa, nadie. Mirá. No, habían sido desastrosas las elecciones del kirchnerismo. Incluso en contextos mucho más favorables, Mirá. Sí. bueno, siendo gobierno nacional, pero en contextos más O favorables. sea, podemos en entender este momento, que Santoro mide muy bien para la ciudad. Santoro mide muy bien, sí, eso no hay duda. Lo veníamos viendo, además es el único, lo decimos siempre, ya por ahí aburre repetirlo, pero cuando preguntás quién es el líder de la oposición o quién Sí. se posiciona como un opositor Cierto. firme, aparece solamente Santoro. Quizás ahí faltaría un poco de volumen político también para que aparezcan otras figuras que permitan ampliar el espacio de representación. Sí, Sí, es además, interesante. Santoro tiene que tomar una actitud de mayor rebeldía frente al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, frente a lo que hay que hacer en la capital, ser más picante. Bien. Me parece que eso es lo que falta. Después sí, la macroeconomía tiene que acompañar para que un sector te acompañe.
Pero fíjate que con esta realidad, que es muy, muy adversa para el Frente de Todos, él hizo una muy buena elección. Bueno, Santoro tenía la posibilidad de llegar a los 30 puntos. Matemáticamente, y en las encuestas lo veíamos, había una parte del electorado que se fue a Miriam Bregman que te decía que podría votarlo a Santoro, que le caía bien, tiene buena imagen de Santoro, pero quizás se fue a Miriam Bregman por un descontento con el gobierno nacional. Ya Claro. no tenía tanto que ver con la figura de Santoro o con la candidatura de Santoro. Al contrario, estaban conformes con esa candidatura, aprueban en general el posicionamiento de Santoro, pero bueno, eligieron a Bregman por una cuestión que ya excede a Leandro Santoro. En su experiencia, ¿no? Y acá hemos hablado bastante de las diferencias que hay a veces a veces no, las grandes diferencias que hay entre el voto en unas legislativas y luego el voto para las presidenciales, ¿no? Por ejemplo, lo vemos bastante seguido en los resultados de la izquierda, que la izquierda saca quizás en elecciones legislativas un caudal de votos que después no se refleja en las presidenciales. En las presidenciales. Evidentemente Santoro es un fiel candidato y un gran posible candidato para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2023. ¿Creen que quizás ese caudal de votos que saca la izquierda en las legislativas podría haberse reflejado para Santoro si quisiera luego postularse como jefe de gobierno en la ciudad? Sí, probablemente. Probablemente ya el piso del que parta Santoro para una candidatura de jefe de gobierno sea sí el 30%. Bien. Después, bueno, tiene que construir mayor volumen y habría que ver en un escenario, si se diera un balotaje en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no se sabe quién va a ser el candidato del otro lado. Bien. Tampoco está confirmado que sea Santoro, ¿no? Pero todo de parece parte del Frente de indicarlo. Todos. Pero es el único que emerge, no habría otra figura. Bien. Tendría que venir alguien muy de afuera. Bien. Así que está abierto el panorama. Sí, se abre una cuenta completamente distinta, ¿no? Sí. A partir de ahora. Sí. ¿Qué va a ser lo central a partir de ahora, después de esta elección? ¿Qué interpretan ustedes? Hubo un mensaje del Gobierno Nacional hablando de que va a presentar esto en el Congreso para abrir el debate de la deuda en el Congreso Nacional sobre hasta dónde se llegó ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué creen que está buscando hacer el Gobierno Nacional con esa jugada? ¿Dónde se va a centrar la cuestión? La oposición quiso correr el arco y hablar de inseguridad pensando que, bueno, Jonathan Viale ayer mismo lo decía en La Nación Más, nosotros pusimos el extracto aquí diciendo, estuve 2 semanas metiendo ficha con el tema de inseguridad y la matanza va y vota al Frente de Todos, dice, admitiendo que operó. ¿Para dónde creen que va a ir el debate a partir de ahora, la discusión política sobre todo? Me parece que lo central tiene que ser la economía. Bien. No hay mucha vuelta para el Frente de Todos. Bien. O sea, cuando se habla de la recuperación económica, del acuerdo con el Fondo Monetario, está perfecto, pero lo que tiene que haber es un impacto real en el bolsillo no solo de los trabajadores y las trabajadoras, porque como ya lo hablamos bastante con Manu, o sea, no es el único sector al que vos dándole una mejora salarial le vas a permitir que esté mejor la sociedad. O sea, hoy tenemos un nivel de informalidad muy, muy grande, tenemos muchísimos trabajadores en cuenta propista, monotributistas, que es más, Manu lo cuenta muy bien, que te dicen, cuando hay paritaria y le aumentan el salario a los trabajadores formales, para nosotros es perjudicial porque no nos aumenta el sueldo y encima hay inflación por el aumento de la paritaria. Claro. Me parece que, o sea, lo dijo Cristina, muy sencillo, todo este crecimiento de la economía no puede quedar en la mano de 10 vivos. El gobierno va a tener que ser muy inteligente para ver cómo todo este crecimiento puede impactar en la sociedad en su conjunto, cómo bajar los niveles de inflación, cómo bajar los niveles de pobreza, y no puede ser, y esto también lo hablamos mucho con Artemio López, que haya que explicar que con los niveles desastrosos de ingreso de la sociedad, uno espere ganar una elección. Claro. Acá yo creo que es una última oportunidad manejando la economía como se manejó. Bien. Bien. Clave. Bien. Coincido. Es una última oportunidad. Es una última El oportunidad. gobierno debería verlo así, sí. No como un triunfo contundente. Sí hay un aire de triunfo en relación a las PASO, no hay duda de que fue un triunfo en provincia de Buenos Aires del gobierno, y sobre todo pensando en los posicionamientos de la oposición. Mauricio Macri ya hablaba de transición, Vidal de la línea sucesoria, plantearon un escenario de fin de gobierno
que evidentemente no se dio y no es lo que espera la mayor parte de la sociedad, pero el gobierno se tiene que hacer cargo de eso lo antes posible. Sí, coincido. Más allá, uno puede comprobar que fue un resultado favorable para el Frente de Todos, no solo mirando lo que para mí fue una alegría exagerada y exacerbada de los candidatos que estaban en el búnker del Frente de Todos, sino viendo el búnker de Juntos por el Cambio, las caras largas, las caras de ojete, y además se viene otra etapa aquí, que va a ser la de las internas en los propios frentes, ¿no? El Frente de Todos ahora tratando de fortalecer y dándose cuenta que la unidad con los intendentes militando en la provincia, igual que la Cámpora, igual que todos militando para el mismo lado, funciona. En Juntos por el Cambio creo que están muy expuestas las diferencias de las líneas que tienen adentro, ¿no? Un Macri ayer que hizo medio que se coló arriba del escenario, muchas picanteadas muy fuertes, otra vez cantitos entre radicales y pro, y la cosa ahí no parece estar tranquila, más teniendo en cuenta que Milei de repente se ha transformado en algo concreto a lo que Macri se puede agarrar para formar un nuevo espacio, para arrimar y armar un nuevo frente. ¿Cómo ven ustedes esas internas de cara a lo que viene? A ver, yo lo que creo es que hoy Juntos tienen un lío bárbaro, como acabas de explicar vos, Pato, entre estas tres vertientes que conforman esa alianza. El PRO, dividido entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, y los radicales. Sí. Va a estar muy complicado eso para ellos, para resolverlo. Ahora, lo que sí hay que saber es que ellos siempre tienen un nivel de ordenamiento muchísimo más eficaz que el que tiene el peronismo. Bien, es cierto. Casi se me escapa el que tenemos nosotros. Sí, te iba a decir. No, que hablaba de la consultora, porque siempre hay conflictos internos. Me imagino. Me imagino. Después, el Frente de Todos va a tener dos niveles de organización, uno a nivel nacional y otro a nivel provincial, o sea, las dos estructuras fuertes del armado. En las provincias siempre queda todo bastante en manos de los gobernadores, que son los que tienen la fuerza para llevar adelante la elección. Después, acá en Provincia de Buenos Aires vamos a tener una discusión también tripartita entre Axel Kicillof, los intendentes y la Cámpora, donde vemos que hubo tensiones muy muy fuertes. Vamos a ver cómo se saldan. Lo ideal, lo lógico y lo sano sería que esas tres partes puedan llegar a un acuerdo y gobernar la provincia entre los tres, porque si no, no va a haber forma de llevar adelante esto. Esperemos que esta mayoría ahora en la Cámara de Senadores y teniendo la primera minoría en la Cámara de Diputados ayude a eso. Y a nivel nacional, si Alberto Fernández no llega a un acuerdo sobre la política económica con su ministro y con la vicepresidenta, me parece que va a ser difícil. Sí, necesita Alberto estar fortalecido, pero no se puede laburar en detrimento de las grandes mayorías cuando hablamos de económica. No sé, Manu, vos cómo la ves. No, retomo lo de la interna de Juntos. Me parece interesante lo que decía Santi. Va a ser compleja, va a haber un montón de crisis ahí adentro, pero no hay que imaginarse el escenario es utópico de que se rompa en tres pedazos. Lo más probable es que eso no pase. Lo más probable es que de cara al 23 se ordenen, vayan en conjunto. Y bueno, en todo caso veremos si el radicalismo cede o no cede, como ya viene pasando. Sí. Santi lo decía el otro día, la provincia de Buenos Aires tendría que estar pintada en lugar de, cuando vemos los mapas de distribución de los votos, en lugar de amarillo, de rojo. La mayor cantidad de votos, sobre todo a nivel local, la aportó el radicalismo, más de la mitad. Tal cual. Así que ahí veremos si se hace cargo de esa potencialidad que tiene, si la reclama, si reclama un lugar de preponderancia. También en la Ciudad de Buenos Aires va a haber conflictos, va a estar Vidal, va a estar Bullrich, va a estar Lustó. Sí. ¿Cómo se definirá esa interna? No se sabe. Macri creo que hizo todo lo posible para que no le vaya demasiado bien a Vidal, que no pase el 50%. Lo logró, construyó o ayudó a construir la fortaleza de Milei en el último mes. Se están pasando facturas. Macri y sobre todo del lado de Bullrich le echan un poco la culpa a Vidal. Sí. Dicen que Bullrich hubiese sido mejor candidata. Del otro lado le echan la culpa a Macri, pero bueno, veremos cómo se desarrolla eso. Yo creo que lo que decía Santi, no hay que imaginar ese escenario de una oposición dividida. Al contrario, se terminan aglutinando en algunas consignas, en algunos obstáculos que le ponen al gobierno, y en eso son muy eficaces. Sí, la oposición acá en Argentina no es la misma que en Bolivia, no es la misma que en Venezuela, oposición que no se une en los momentos claves, sino todo lo contrario. Sí. O sea, a costa de lo que sea. De lo que sea. No les importa.
Sí. Igual sí, a diferencia de lo que fue la oposición hasta que Mauricio Macri logró logró unificar en la alianza esta de Cambiemos, lo que va a haber que ver, o sea, en el 2019 muchos pensábamos, yo también, de que iba a haber una fractura, no lo hubo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Mauricio Macri fue el líder indiscutido, por lo menos hasta la elección de 2019, después se empezó a discutir su liderazgo, él cedió a Horacio Rodríguez Larreta al armado en la provincia de Buenos Aires, Sí. con Santilli, con Vidal. Vamos a ver la discusión, si Mauricio Macri puede imponerse nuevamente como líder o no. Hoy cuando Larreta salió a aclarar que ganaron, que dijo nosotros ganamos, ellos perdieron, hay que preguntarse a quién se lo está diciendo. Si se lo está diciendo a Mauricio Macri o si se lo está diciendo a Alberto. Sí. Sí, interesante, interesante esa O pregunta. ambos, ¿no? Quizás se lo está planteando a ambos. Quizás, sí, a mí me quedó como una sensación rara, a mí me conflictó un poco esto de la celebración de la derrota, pero a la vez también me pasa que cuando veo a los dirigentes de Juntos por el Cambio teniendo que explicar tanto que ganaron, te das cuenta que no ganaron. O sea, quizás sí en lo numérico, quizás sí en la cantidad de legisladores, etcétera, pero en el objetivo que ellos tenían no lo consiguieron. Claramente fueron derrotados. Eso es muy claro, de todos los objetivos que fueron a buscar, lograron uno. Sí. Es muy importante que lograron, sí, sacar el quórum propio en el Senado. Sí, Pero Fue el único triunfo. el único. fue el único triunfo, y que ese quórum lo va a obtener por lo menos durante este año, lo que queda del 2021 y en el 22, seguramente el gobierno lo pueda negociar con estos senadores, Con aliados. los aliados, el MPN en su mayoría, y que le va a dar para tener el quórum propio. Sí. Después, en provincia de Buenos Aires, no cumplieron los objetivos, más perdieron. Sí. Perdieron el Senado. Sí. Sí. Estaban Y en la 26 Cámara a de 20 y ahora Diputados- quedaron 23 a 23, define Magario. Sí. Define Hermoso. Magario. Sí, va a estar Define jodido. Magario. Y hubo, a ver, lo que se ponía en juego también era, a nivel de diputados nacionales, era la distribución de los cargos que se elegían, y hubo, como dijo la consultora Proyección, un empate técnico, 15 a 15. Total. Y tal cual, y así Total. fue. Y así fue. ATR la consultora Y así Proyección. fue. ATR, perritos malvados. Alta proyección se mandaron. Ahora que perdimos General Rodríguez, viejo. No, no me digas. Jugó para atrás elegante, parece, los últimos Ah. Qué días. hijo de ¿Qué lo que? Viste, a mí me parece que es un caballo de Troya ese pibe. Muchachos, la pregunta más importante me parece de esta nota, de esta charla. ¿Se festeja o no se festeja en la consultora Proyección? ¿Tienen algún ritual? ¿Tienen alguna cábala? Nos ¿No? invitan a escabiar. ¿Se escabian? ¿Qué hacen? ¿Se van de joda, Pachá, Roxy, A ver. Toronto? No, La ya France. no nos da el cuero. Pero tenemos una cábala previa a la elección, pero no se puede contar porque la quemamos. Claro, Bien. Pues está capaz bien. algún día, Está bien, está bien. Pero medio hay. con Privado. aliados, se las contamos. Dale. Pero hay. Más, la quemamos cuando se gaste. Está bien. No, Por ahora viene funcionando. Bien. Bien. sí, a ver, festejar, nada, el otro día nos fuimos a tomar una birra con Manu y lo subimos a las redes sociales, porque estábamos un poco desatados. Anduvimos desequilibrados los últimos 15 días, más o menos. Pero me parece que para nosotros fue un alivio corroborar que el trabajo que hacemos funciona, que nuestro método es válido, que nada, para mí yo lo que decía después de las PASO, nosotros habíamos tenido un error en la proyección de los indecisos, pero el resto de los informes habían sido muy buenos, Sí, habían sido muy malos, habían sido muy malvados con nosotros. sí. Santi se pone mal cuando los periodistas critican a los encuestadores. Es tremendo, porque también los periodistas después Perfecto. viven de los encuestadores, los Total. necesitan para vivir, ¿entendés? Y en el momento del Por puesto eso- No, y además se equivocan todo el tiempo con sus pronósticos. Claro, Los todo el economistas, los meteorólogos, hay tanta gente para pegarle, ¿por qué con nosotros? tal cual. Pobre los meteorólogos también. No, Se pobre olvidan, las ¿no? pelotas, boludo. Hoy tuve que ir abajo de la lluvia a sacar el tender de abajo del agua. Boludeces boludo. no, boludeces Claro, no. ¿quién Y acá salió yo con digo el campera hoy? pronóstico Nadie todos salió los con días. campera. Tal Acá yo cual. digo el pronóstico todos los días Y fallás. y me fallan Además, todos los días. Y quedo además mal son yo un desastre, después. Los meteorólogos no se puede No, creer. son No la se puede peor creer. corporación. Digámoslo, al fin, chicos. Bueno, festejamos como Pagani dice que hay que festejar los goles.
bien. Los goles de penal, Bien. Se festejan así. Así, Mesura con mesura. puñito Bien. cerrado. Bien. Porque no podemos pifiar. Algún día, ¿quién dice? Podemos pifiar. Sí, claro que sí. Somos humanos. No estamos acostumbrados, pero sí, cada Exacto. tanto nos puede pasar. Algún día Digo, quizá... si Maradona erró un penal, exacto, Claro. ustedes no pueden pifiar algún número alguna vez. Wow. Lo más probable es que Una no pelota en el suceda. palo, ¿a quién no le puede pasar? ¿A quién no le- Lo más probable es que no suceda. Hay muchísimas chances de que eso nunca suceda, pero si sucede también hay que aceptarlo, viejo. Si sucede, conviene. Si sucede, conviene, Pipi. Me encanta que ellos celebraron descontroladamente tomándose una birra. Para nosotros celebrar descontroladamente es poner un cura acá arriba de la mesa y fajarlo. Sí. Entonces, No. habla bien de ustedes. Pero no celebramos descontroladamente. Estábamos No, recontra pensaba quemados que- y dijimos, Vamos a tomar nos una birra. acostamos a las 3 de la mañana y nos pasó mucha factura el otro día. Se tienen que Así juntar de- más seguido con nosotros. Van a tomar ritmo de vuelta. Ahí van a agarrar. inviten a su festejo, por favor. Nos invitan. Cuando quieran. Al de fin de año van a venir entonces, amigos. Van a venir. En fin, los dejamos tranquilos, los dejamos tranquilos que descansen después de esta locura loca. Es como el Lollapalooza de de la la proyección, política. de la política, las elecciones. Así que descansen, aprovechen estos días para descansar un poquitito, aflojen con la rosca. Y estamos hablando prontito, dale, les mandamos un abrazo enorme y de verdad, fuera de joda, felicitaciones por el laburo. Finalmente en la Argentina empiezan a construir pibes jóvenes, una consultora que sus datos después se reflejan finalmente en los datos de las elecciones. Y eso no pasaba. Hay gente que ha armado imperios fallando en todas las putas elecciones y hoy en día lo siguen tomando los medios masivos de comunicación como grandes verdades lo que dicen y no pegaron una puta elección en su vida hace 60 años que tienen una consultora. Así que felicitaciones de verdad, amigos. Fuera de joda. Vamos. Los queremos mucho, les mandamos un abrazo y hablamos en la brevedad. Un abrazo grande para ustedes. Gracias, abrazo grande. Un placer. Santi Giorgetta, Manu Zunino, directores asociados de la consultora Proyección. Muy bien. Agotados, pobres que. Claro, ellos se clavaron Como para ¿entendés? Una jirafa de 3 días de Lollapalooza viendo recitales sin parar, pero de política. Así son. Pero lo lograron. En fin, lindo poder hablar con ellos después de esto. La gente celebra.